Bienvenidos a las Improvisadas con Nacha y Gui. Bueno, el capítulo de hoy hablamos acerca de las dietas y el mejor plato. Recuerden que este es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales donde vamos a reflexionar de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. Qué rico encontrarnos de nuevo, Nacha, después de las fiestas patrias acá en Chile, que fue una semana bien extensa, loca. Sí, ya, pero ya por fin estamos grabando nuevamente. Estábamos un poco oxidadas, estamos hablando de eso. Recién, sí. Es nuestro 7º capítulo y último de la primera temporada. Yes, qué excelente, estamos contentos porque hoy día vamos a hablar de algo que quien no ha hablado, ¿cierto? De las dietas. Y esto resume un poco lo que hemos hablado en general en la primera temporada, que es acerca de la alimentación y distintos variables y variantes de la alimentación, que la vamos a resumir hoy día como los distintos tipos de dietas y algunos conceptos de dieta, algunas sugerencias y recomendaciones. ¿Y qué es una dieta en sí? Cuéntanos, ¿qué es una dieta? Bueno, hay distintas definiciones, una así como más técnica que viene de la clínica o de la Universidad de Navarra, es un patrón de ingesta de alimentos sólidos y líquidos que adopta una persona o un animal, ¿cierto? Así bien específico, y esto se puede modificar con fines terapéuticos o con otro propósito, según si tú le quieres agregar más o menos proteínas, más o menos carbohidratos, etcétera. Ya, o libre de gluten, lo que uno necesite. Ya, pero un enfoque tal vez como más clásico, según la revista americana de nutrición clínica, una dieta es un plan de alimentación que debe seguir una persona para estar correctamente nutrida. Ya, pero esto lo hablamos y ¿nos gusta realmente seguir un plan de alimentación? ¿Qué vendría siendo eso concretamente? ¿Cierto? Comer cada 3 o 4 horas, ¿cierto? Pesar los alimentos, evitar 100% ciertas comidas, es comer aburrido. Hay muchas preguntas en base a eso. Es muy amplio el concepto de la dieta. Para mí la dieta es la comida que elegimos cada día como un medio para el autocuidado, para sentirnos bien, tratar alguna enfermedad específica o reducir el riesgo de alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, obesidad, que es como en lo que nos centramos nosotras, ¿cierto? Y que se relaciona directamente, si no, este tipo de enfermedades con una mala alimentación, ¿ya? Y también puede estar enfocada, si no, en el rendimiento deportivo. Claro. Ya, entonces, un poco la dieta se define por la motivación que tiene cada ser humano para comer. Es muy personal y subjetiva, entonces. Porque igual hay personas que no les interesa mucho el tema de la alimentación y lo hacen de manera más automática, más práctica y repetitiva, mientras que hay otro tipo de personas que les encanta ir cambiando las dietas, hacer un plan, ser rigurosos, entre otras cosas. Entonces, existen distintos tipos de personas en relación a este tema. Y también existen distintos tipos de dietas, ¿cierto? Para mí hay 3 categorías que pueden ser unas con enfoque terapéutico o más clínico, personas que tienen enfermedades, intolerancias, alergias, o dietas de moda, ¿cierto? Influencer. Las clásicas ya. Crudi, no sé cuánto, genotipo, paleo, crudi vegana me refería. Que escuchaba. Dietas para bajar de peso también, que hay varios tipos como las cetogénicas, las Atkins, DASH, hipocalóricas, entre otras. Hace un par de años estuvo muy de moda en los matinales, hoy en día no tanto, pero llevar a muchos influencers en ese tiempo o personas que visibilizaban mucho dietas que habían llevado ellos a cabo, habían estado bajo estos planes de alimentación, escribieron sus libros o memorias al respecto y las dieron a conocer, como por ejemplo la dieta cetogénica, la dieta Atkins o cierto tipo de dietas específicas, y fueron un boom. ¿Y quién no probó un estilo de alimentación así en Chile? Claro, sí. Muy promovido por los matinales de moda de ese tiempo. Bueno, pero yo les voy a hablar de 2 conceptos importantes, muy de moda también cuando se habla de dietas precisas e innovadoras. Ya, así como dando un bonus track antes de que tú hables un poquito de cada una de las dietas, o de como una profundidad, que es algo que no se conoce mucho, más en el área científica, que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Que es bastante frecuente confundir estos 2 términos o tener una idea más clara en su definición una de la otra, ¿ya? Por eso yo voy a exponer un poquito de qué se tratan estas 2 dietas, más que nada para
después hacer reflexiones al respecto de los tipos de dieta que vamos a ver hoy. Ajá, ahora estos son, más que dietas, son conceptos que están, digamos que se relacionan con las dietas. Ya, entonces tú me ibas a contar qué es la nutrigenética, ¿cierto? La nutrigenética investiga las variantes genéticas que causan una determinada enfermedad y su riesgo. Estudia el genoma particularmente de un individuo o de un grupo de individuos y a partir de los resultados se determina el riesgo que tiene ese individuo o el grupo a padecer una cierta enfermedad. Entonces, de esta manera, con la nutrigenética se pueden recomendar un tipo de dieta capaz de minimizar el riesgo de contraer una enfermedad. Es muy entonces usado por un grupo específico para obtener una dieta específica según tus genes. Y por otro lado, la nutrigenómica, que también es denominada la genómica nutricional y es parte de la ciencia que estudia la interacción de los alimentos con el genoma. Cómo te cae una lechuga, o el gluten, o un pedazo de pan, o cierto tipo de alimento según tu zona geográfica. En la actualidad, las líneas generales de la investigación de nutrigenómica que más peso tienen que ver con aquellas que trabajan en prevenir la obesidad, así como enfermedades de carácter cardiovascular. Y es como también enfocado precisamente como en prevenir ciertas patologías. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, que en la U tuvimos una profesora que nos hablaba de esto, que era, ya es extraño escuchar nutrigenética y nutrigenómica. Sí. Estamos hablando hace como 10 años atrás, querida amiga. Uy, chuta, que estamos viejas. Ya, pero es un concepto súper interesante porque cómo, digamos, la composición química de los alimentos puede afectar en nosotros según nuestros genes, ¿cierto? Y viceversa, es algo que se ha ido estudiando y a medida que se ha ido profundizando en la ciencia se han propuesto distintas hipótesis en relación al desarrollo tecnológico que vamos a ir teniendo. Sí, aparte que mientras más profundiza la ciencia en algún tipo específico de dieta para las personas, es mucho más, tiene resultados mucho más específicos, mucho más avanzados, y yo creo que estos dos conceptos son los que se tienen que tener en cuenta al momento, quizás no al 100%, porque no todos como nutricionistas tenemos acceso claro, a pero este es tipo de ideal, estudios. ¿cierto? Pero lo ideal es saber como características genéticas, microbiota, macrobiota y cosas como específicas para poder hacer un plan y programa de alimentación mucho más concreto y personalizado. Esto también es lo que se habla hoy en día como nutrición y precisión. Claro. Cómo la influencia de cómo influyen los nutrientes en la expresión de nuestros genes. Tú nos habías contado estuvimos hablando antes de hacer el capítulo acerca de un estudio con respecto a esto. Sí, de la Fundación Opti de España, que ellos, fue un estudio prospectivo, es decir, como a futuro, con un grupo de expertos que estaban relacionados con la nutrigenómica, la alimentación y salud, y plantearon distintas hipótesis sobre el futuro, que me parecieron algunas interesantes, que ellos hablaron en 2009 de lo que nosotros íbamos a poder conocer o desarrollar a como 2025, ya estamos en esa fecha. Me encanta, imagínate. Muy futurista nuestro sí. capítulo. Y ellos hablaban que ya íbamos a tener bases de datos que relacionan el consumo de ciertos alimentos y los efectos sobre la salud de grupos de poblaciones específicas según su genotipo. Y eso se iba a utilizar para diseñar dietas personalizadas, lo que tú hablabas antes. O sea, según nuestra carga genética nos vamos a poder clasificar en ciertos grupos y también vamos a conocer cómo los nutrientes van a afectar en esas categorías, distintas categorías de población. También sobre el comportamiento humano en la elección de ciertos alimentos, ¿cierto? Que uno que cree que esto es todo genética, biología, pero eso obviamente afecta en nuestro comportamiento en función del genotipo, ¿ya? Y según las elecciones que nosotros tomemos. También tenían hipótesis que íbamos a ampliar conocimiento en relación a las interacciones del gen y dieta con nuestro estado de ánimo de las personas, ¿cierto? Y su rendimiento físico y mental. O sea, imagínate todas las variables que se pueden relacionar con estos estudios de nutrigenética y nutrigenómica. Y finalmente quería hablar de que se iba a profundizar más en el conocimiento de la interacción con los medicamentos y los compuestos bioactivos de los alimentos. Que esto lo quería hablar harto porque cuando llega un paciente a nuestra consulta, la mayoría toman algún tipo de medicamento, fármaco.
y el médico lo prescribe para un tratamiento específico, pero nosotros trabajamos como muy separados. Por lo menos en Chile no hay tanto trabajo en equipo, ¿cierto? Hay muchas jerarquías, egos y cosas así. Sí. Y falta integrar más esta ciencia de la nutrición con la medicina para que podamos comprender cómo interactúan estos fármacos con los nutrientes, ¿cierto? Porque obviamente hay que considerarlo. Seguimos comiendo mientras tomamos los fármacos. Algo de interacción hay. Antes de continuar nosotros, contar que en este capítulo nos fuimos de lleno, super matea, a hablar un poco de la nutrigenética, nutrigenómica y de cierto tipo de dietas que se manejan hoy en día, que la gente conoce y que intenta profundizar, pero considerando lo anteriormente mencionado, ¿qué es lo importante para seguir o elegir un tipo de dieta? Mira, yo pienso que lo más importante primero es conocer a la persona, tener un diagnóstico de quién es. Con esto me refiero a sus características de peso, sexo, antecedentes, enfermedad, estado de salud, todas estas características humanas básicas, sí. Claro, incluso conductuales, ¿cierto? Las costumbres en la familia, el lugar donde viven, quién los alimentó cuando eran pequeños, qué sé yo. Y así vamos a poder centrarnos mejor en qué es lo que uno necesita comer, y es lo que mejor le hace, porque también existe esta como nutrición más intuitiva, que se llama, que uno también sabe qué es lo que le cae bien, por decirlo así, mal, y en qué contexto también. ¿Quién más que uno conoce su cuerpo? Entonces hay que profundizar, viajar un poco más en ese mundo interno de cada persona, que a mí me gusta mucho hacerlo en consulta, y así ya entender más cómo está el panorama. Y así, esto tiene suma importancia porque todos apreciamos además la comida de forma distinta. Cada uno tiene sus propias apreciaciones, por lo tanto también va a afectar la calidad gastronómica, por decirlo así. Muy importante. ¿Cierto? Cómo tú preparas los alimentos, que es una clave para la adherencia. Finalmente, si no te gusta el plato que te dice tu médico nutricionista o que tu equipo de tratante, no te lo vas a comer. Es muy importante que el plato cómo se presenta, o sea, una ensalada toda desordenada a una ensalada alineada, muy rica, con distintos tipos de aderezo, es muy distinto las características visuales y organolépticas. Entonces, para mí, el mejor plato es el que tiene mejor aceptación y se come, ¿ya? Entonces, en esto va a afectar lo que tú decías, la temperatura, el sabor, el olor, el color, las texturas y todos esos tipos de características. Y tú tienes que evaluar tus platos, ¿cierto? ¿Cómo estás comiendo? Tal vez ni siquiera son atractivos los propios platos que estás comiendo ahora. Incluso cocinar, que eso ya es un tema pero gigante, que a quién nos gusta o no cocinar. ¿Te gusta ver la comida mezclada o te gustan dos platos? En uno la ensalada, en otro la comida caliente, primero la ensalada, después, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y acá quería mencionar un poco a un investigador, Charles Spence, que es de la Universidad de Oxford, que él es chef, si no me equivoco, o sea, trabaja mucho con todo lo que es la cocina, y demostró cómo el tacto, la visión y el sonido influyen en el sabor de la comida. Hizo un experimento también con participantes que probaron espuma de frutilla y afirmaron que era más dulce y sabroso si saboreaban este plato en comparación cuando lo hacían en un plato blanco, era más rico que si lo hacían en un plato negro. ¿Ya? Y era la misma preparación, ¿ya? Y además también hizo estudios con enfermos de Alzheimer, donde concluyó que cuando utilizaban platos de colores, ellos tenían tenían más contrastes con la comida, conseguían que estos enfermos comieran más, ya aumentaran su ingesta de alimento en un 25%. Igual que los niños. Entonces, ¿cómo creemos que afecta en nuestra alimentación la presentación de nuestros platos? Ya como dice Spence, este investigador, nuestra percepción de la comida sucede sobre todo en la mente, no en la boca. Wow, oye, importante, subrayamos virtualmente ese... Y yo quería agregar, para terminar este ítem, Nacha, después te doy la palabra, parece monólogo esta... Estoy entusiasmada. Estamos entusiasmados. Sí, es que comemos solos o acompañados. Oye, importante. Frente al computador, en el escritorio, en la oficina, con el celular. A veces, o caminando. Wow. Sí, a veces no nos damos cuenta, estamos pegados a la pantalla y ni siquiera sabemos lo que todo comemos. Eso, señora, señor, niños y niñas, influye en cómo metabolizamos y
disgregamos y asimilamos el alimento. Tal cual, y eso está demostrado, ¿ya? Bueno, Nacho, tú nos ibas a hablar un poco de los mitos y realidades que son más comunes en relación a las dietas. Danos algunos ejemplos, a ver. Mira, primero voy a hablar sobre el concepto de mito. Ya. El mito sobre la dieta es un concepto que se vuelve muy popular a pesar de no contar con hechos que lo respalden, ¿ya? Cuando se trata de pérdida de peso o muchas creencias populares son mitos y otras solo son parcialmente ciertas. Bueno, aquí van algunos ejemplos clásicos, como por ejemplo, uno de los mitos, hay que reducir el consumo de carbohidratos para bajar de peso. Eso es un clásico, cuando la gente, por ejemplo, la dieta Atkins, que Ajá. es aumento solamente más proteína, más ciertos vegetales o fibras, y hay gente que reduce o saca por completo el carbohidrato de su alimento. ¿Cuál es la realidad? Los carbohidratos vienen en formas distintas, simples o complejos. Los carbohidratos simples que se encuentran en alimentos como galletas, caramelos, carecen de vitaminas, minerales y fibra. Reducir estos dulces es una excelente medida para comer de una manera más saludable y posiblemente vas a perder peso. Claro. Pero los alimentos con carbohidratos complejos, como el pan de trigo, los integrales, los cereales, las legumbres, incluso eso, la fruta, tienen muchos nutrientes que son muy buenos para usted. Entonces, en resumen, hay que reducir el consumo de carbohidratos simples, pero mantener el de carbohidratos complejos para mantener el equilibrio entre el metabolismo de las grasas, incluso la mantención de la masa muscular. Claro, porque siempre se ha relacionado el consumo de carbohidratos con el aumento de peso. Sí, y ese es un mito muy, muy famoso en el mundo. Entonces desglosemos qué tipos de carbohidratos, ¿cierto? Y cuáles sí, cuáles realmente en realidad no nos proveen ninguna función nutricional sino beneficiosa, excepto el placer. Totalmente. Aquí te tengo otro mito. Si la etiqueta dice sin grasa o con poca grasa, puedes comer todo lo que quieras y no subirías de peso. ¿Cuál es la realidad? Muchos alimentos con poca grasa o sin grasa tienen azúcares añadidos, como almidones o sal para compensar la reducción de grasa. Claro. Estos alimentos, maravilla, entre comillas, a menudo tienen la misma cantidad de calorías o incluso más que la versión regular. Entonces, en resumen, hay que revisar el etiquetado nutricional y saber cuántas calorías tiene cada porción y asegurarse de revisar también el tamaño de la porción. Claro, y acá igual diferenciar un poco, porque si tú en nueces envasadas va a salir alto en calorías y en grasa, pero ¿son malas esas grasas? Totalmente, o sea, yo he escuchado en dieta en pacientes que me han dicho, prefiero comerme 2 Super 8 a un almuerzo, porque tienen menos calorías 2 Super 8 que un plato de porotos con riendas. Claro. Entonces, claro, ven como los aportes de caloría, pero no desglosan cuántos minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos simples, azúcares añadidos. Exactamente. Hay que ir un poco más allá. Sí. Otro mito que tengo es omitir el desayuno hace que aumente de peso. ¿Cuál es la realidad? Comer un desayuno saludable puede ayudarte a manejar el hambre más adelante en el día y ayudarte a decir no gracias a las colaciones poco saludables. Ningún estudio científico ha demostrado que omitir el alimento de la mañana lleve directamente a un aumento de peso. Si no tienes hambre al despertar, hazle caso a tu cuerpo, obviamente. Cuando se sienta listo para comer y ojalá puedas vaciar el intestino antes. Yo también ocupo eso como en las prácticas de consulta de nutrición. Ojalá tener como ese timing de ir al baño antes de tomar desayuno o vaciar. Si no es así, comer un alimento liviano si es que te sientes muy pesada o la carga de alimento del día anterior fue bastante grotesca, no sé, después de las 9 de la noche te comiste una hamburguesa, una pizza, tratar de mantener como un ayuno o comer por lo menos un poquito más tarde, como depende del estilo de alimentación que lleve la persona. Ahora, otra estrategia práctica para sumar a lo que dice la Nacha es tomar un vaso de agua, que ya ahí vas a encender, a activar tu tracto digestivo y lo vas a preparar para la primera comida del día. Totalmente. Bueno, otro mito que tengo es, vamos a el ayuno. Ayunar puede ayudarte a bajar de peso rápidamente. Sí, yo me había confundido con el anterior. De hecho, nosotros pensamos en hacer un capítulo del ayuno intermitente porque también es un tema muy de moda, sí, sobre todo en las redes sociales.
en realidad ayunar no es saludable si usted pasa con hambre todo el día y luego culmina con una comida enorme que reemplaza todas las calorías que no comió antes. Claro. Comparado con otras personas que pierden grasa al momento, o sea, al comer menos calorías, las personas que ayunan pierden más músculo que grasa. Ya eso igual está comprobado. Ahora, sí hablemos de cuánto tiempo de ayuno, porque digamos lo natural, lo ideal son por lo menos ayunar estas 12 horas, ¿cierto? Sí. No sé, yo creo que eso es lo ideal, pero hay ayunos o propuestas de ayuno que son 16, 18, 20 o más. 24, cuando se habla de tiempos así, estamos hablando 20, que son 20 horas sin comer y 4 horas concentrando toda la comida del día. Entonces, hay algunos estilos, yo no sé, soy una nutricionista que sí estoy a favor de los ayunos, pero controlados, y lo que ahí había también como redactado como de mi parte es como el control supervisado con un profesional, nutricionista o especialista en alimentación, porque es importante no irnos como a los extremos también. O sea, el otro día había un tipo que hacía un ayuno de 7 días, Claro. anda promoviéndolo como la panacea de que vas a encontrar la iluminación, y aparte que tu organismo va a depurar todo lo que empezaste a consumir desde que estabas en la guata de tu mamá. Entonces, no, pues, o sea, hay que tener como mucho cuidado, hay que considerar todo lo que hablamos anteriormente. Es que sabes que yo creo que este tipo de, digamos, promoción de hábitos llegan a muchas personas, pero por lo que rodea al hábito en sí, más que, por ejemplo, hacer el ayuno, que es una persona que se muestra muy fitness, Claro. que viaja, que es feliz, todo lo que rodea eso, y así se terminan convenciendo muchas personas, como que ven ese éxito, que lo van a conseguir tal vez con esta dieta o con este ayuno, con esta práctica. Entonces es importante ver todo el panorama y no solamente el método en sí, ¿cierto? Hay que ver la realidad, porque y hay que también, es algo quizás muy desde la psicología, pero aceptarse, aceptar cuáles son tus herramientas, cuál es tu contexto, cuáles son tus formas o estilos de vida para poder tomar algo que te están mostrando, vendiendo, y llevarlo a tu realidad. Bajarlo a tu realidad puede implicar muchos cambios y muchas cosas, pero claro, lo que dices tú, a veces nos fijamos más como en la apariencia de la persona que está invitándote a hacer ese plan de alimentación, pero en el profundo esa persona quizás también pasó por otros procesos, quizás un bypass gástrico, o pasa todo el día en el gimnasio, o viene también de rollos de salud mental profundos. Entonces, por eso es importante siempre como quizás tomar esa idea de dieta, pero consultarlo con un especialista. Súper, buenísimo. Oye, y ya yéndonos al grano, dijo la gallina, ¿me puedes contar alguna experiencia en consulta de todo esto que hemos hablado? Hay tantas, pero quería hablar de una experiencia con un paciente, tenía obesidad tipo 2, y decidimos llevar a cabo una dieta cetogénica. ¡Wow! Ya, expliquemos un poquito cuál es la dieta. Bueno, estas cetogénica. dietas en realidad se utilizaron antes para tratar epilepsia refractaria en niños, porque se dieron cuenta que reducían los cuadros de convulsiones en más de un 50%, o sea, harto ya. Y ahí después con el tiempo se fueron dando cuenta que también se podían prescribir en personas con obesidad porque perdían peso rápido. Son dietas que son muy altas en grasas, en proteínas, y casi no tienen hidratos de carbono. Y ¿Ya? cierto que en su momento la usaban mucho la gente con obesidad mórbida. Sí, también. Entonces, ¿qué hicimos? Obviamente la adaptamos, porque yo haciendo los cálculos y todo dije, es imposible llegar a tanto porcentaje o gramos por kilos de grasa y proteína, y la adaptamos. Y que se parecía a un patrón más cetogénico adaptado, lo hicimos 6 semanas. Y mi paciente bajó súper rápido de peso, bajó como 10 kilos en, 8 semanas. Y seguía bajando, pero yo lo miraba y me di cuenta que él no estaba como... no era él. Estaba pálido, estaba muy cansado, no se sentía a gusto en el trabajo consigo mismo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Cambiemos este tipo de alimentación y busquemos otra estrategia. Y fuimos incorporando otro tipo de alimento.
Obviamente yo tampoco pude utilizar mucha grasa porque también esto te puede llevar a más riesgos cardiovasculares. Entonces, bueno, en fin, cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a incorporar nuevos alimentos y ahí ya su ánimo empezó a cambiar. Y bueno, en conclusión me di cuenta que esta experiencia, por lo menos a mí, me ayudó a entender que este estilo de dieta es muy extrema. Ya es invasiva y además es muy difícil de llevar, digamos, en el tiempo. Tal vez sí para una patología como para lo que fue hecha y descubierta lo usamos y controlado, pero no siempre se puede trasladar eso a un paciente con obesidad, claro, ¿cierto? Sobre todo si no vives en un mundo de que todos coman una dieta cetogénica. Ajá, y el rebote es muy fuerte, o sea, él rebotó cuando dijimos ya cambiémosla, es como que se liberó, dijo por fin no voy a seguir haciendo esto y rebotó. Y nos dimos cuenta que no era el camino y que no es lo que le iba haciendo sentido en el proceso. Entonces por eso quise contar esta experiencia, fue una de mis primeras como nutricionista, yo era mucho más joven. Eso, mi niña. Y bueno, eso es como el caso que quería contar para que reflexionemos un poco de qué dietas usar. Y lo bueno es que nos dimos cuenta y pudimos cambiar el patrón hacia algo que le hiciera más sentido y buscando ese mismo objetivo. O sea, somos humildes. Uno como nutricionista igual quizás no tienes absolutamente toda la precisión para ser una persona, ya sea bajar de peso, definir músculo, etcétera. Pero aplicámoslas, claro, guiamos, pero no podemos aplicar quizás como todas las herramientas si la persona también no tiene como un poco de autoconocimiento y busca su objetivo real. Entonces todo un cúmulo de cosas. Y por eso también son importantes asistir a los controles, porque tú puedes ir viendo el proceso de lo que empezaste a hacer, porque también es común que los pacientes lleguen a buscar una pauta, algo así, chao, que eso hasta ahora inteligencia artificial, tú ponís que era una dieta para tanto. Es el proceso, el acompañamiento y los resultados pequeños o más grandes que vas teniendo lo que importa. Una dieta o pauta de alimentación personalizada sin duda te hace cambiar completamente. Claro. Empiezas a pensar, de hecho la calidad de los pensamientos son distintos, puedes tratar y corregir la ansiedad, estados depresivos, el estreñimiento o diarrea por cambios en la alimentación. Y esa personalización te la da el tiempo, el proceso. Totalmente. No te la da una sesión. Cosas también. Totalmente. Por eso es importante los controles. Oye, ¿y tú, Nacha? Bueno, a mí me pasa allí que a lo largo de estos 10 años como nutricionista... Uy, que lo hemos recalcar hoy día, algo nos pasa. Algo nos pasa. He escuchado y ayudado a personas a aclarar muchas dudas con respecto a las dietas de moda o frases que escucharon en las redes sociales o videos de YouTube, donde personajes que a veces sin conocimiento y estudios previos se someten como conejillos de India a los cambios de estilo de alimentación en contextos tan distintos a uno, ya sea porque son de otra edad, estrato social, estilo de vida, tienen otros tiempos ocupacionales o patrones de conducta, lo que hablamos recién, ¿ya? Pero yo te voy a hablar del caso de que recuerdo hace un tiempo una señora de 65 años que desde chica había probado, sin mentirte, casi todas las dietas del mundo y nunca tuvo los resultados que quería obtener. Nunca se sintió conforme, siempre vio la dieta como una restricción o como un desafío extremo, ya también como porque la mamá le decía que estaba gorda o porque venía de una familia así, que por lo general eso pasaba como en las generaciones arriba de los 60, hacia arriba pasaba mucho a nivel familiar. Pasaba hambre, dormía mal, hasta que entendió que el tema de la aceptación corporal y conectar con los alimentos y todo esto que conlleva una mirada psicológica más profunda era lo que ella tenía que llevar de aquí en adelante. Y lo tratamos con un programa de alimentación que muy conforme lo sigue hasta hoy en día. Entendió que para ella un plato de ensalada cruda no es lo mismo que para otra persona, incluso para su entorno familiar. Entonces ella también adquirió hábitos de autoconocimiento y también de ser disciplinada, porque la disciplina como palabra suena también como muy estricta, pero hay una disciplina buena, siento yo, que es como saber qué te hace bien a ti y saber qué le hace bien a tu marido o a tu prima, a tu hermana o a la gente que vive contigo. Entonces ella entendió que tenía que llevar un estilo de alimentación propio, más que cocinar la cazuela para todos y comer lo mismo en cantidad que su marido o que sus hijos.
Entonces fue un bonito ejemplo que ahora quise como contar. Buenísimo. A todos ustedes. Y eso harto tiene relación con lo que hablamos, con la mentalidad. Sí. ¿O no? Totalmente. Cómo enfocar eso según estas luchas mentales que tenemos cuando nos despertamos, a lo largo del día, cuando nos acostamos. ¿Será que esto no funciona, que nos auto-boicoteamos? Hoy día estoy súper feliz, esto sí. Todas esas como luchas, batallas internas que están en nuestra mente afectan en cualquier tipo de dieta que tengamos. Antes de dar algunas conclusiones y recomendaciones al respecto, que ya vamos finalizando nuestro último capítulo, igual es importante decir que nosotros como nutricionistas venimos de esa como la antigua escuela donde hacer una dieta era sinónimo de susto, de que sí. Te iban a dejar con restricción, un régimen hipocalórico, de que no te la ibas a poder, que sí. La dieta era para la gente que quería solo bajar de peso. De hecho, la nutricionista era igual a alguien que te hacía bajar de peso. Sí. Entonces, también nosotros tuvimos que adentrarnos en estos cambios de paradigma, que hoy en día la dieta incluso es para cosas y objetivos específicos, lo que hablamos de la genética, de enfermedades metabólicas, de curas, de incluso para los tratamientos de cáncer y todo, tenéis que llevar un estilo de alimentación particular. Entonces es mucho más amplia que lo que te pueden como decir y recomendar. Sí, tal cual, qué sabias palabras. Vamos a dar algunas conclusiones. Y vamos a hablar de que, bueno, en general la alimentación saludable debe incluir aspectos sobre la frecuencia de los consumos de cada alimento, la cantidad del alimento consumido, las formas de preparación e ingredientes de dicho alimento o comida. Y la salud depende de nuestros, obviamente, hábitos, nuestro comportamiento, nuestra alimentación en general, nuestro nivel de actividad física, el ambiente en que vivimos, nuestra genética, que no es modificable en algunos casos, pero podemos evitar muchas enfermedades manteniendo estos hábitos propios saludables. La alimentación saludable no se limita solo al alimento, sino que además está referida a muchas otras cosas, y también a elegir siempre un plan personalizado de un especialista certificado que cumple con lo profesional y evite, por favor, la dieta chanta y milagrosa. Sí. Sí, bueno, y yo quería agregar a lo que tú dijiste, bueno, los focos de la alimentación de la dieta según cada persona. También entender que esto es variable, es algo que tiene que ser flexible porque la vida también es así. No es algo estático y específico, a menos que estés en un contexto de enfermedad, un paciente hospitalizado, donde sí se controla mucho más lo que comen, las deposiciones y todas esas cosas. Pero o incluso un deportista de alto rendimiento que está compitiendo, ¿cierto? Pero en general buscar el equilibrio con un estilo de alimentación que te haga sentido según quién eres, según tus creencias, y también según la autoconfianza que te dé este tipo de dieta. Si en realidad estás con estas sensaciones que no te está haciendo bien, incluso física, mentales, tal vez debieses consultarlo con tu terapeuta, tu nutricionista, y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto con este tipo. ¿Es normal? Tal vez sí. Tal vez los estudios que nosotras vamos revisando sí mostraron ciertas conductas o respuestas durante un tiempo y después se adapta, o quizás no. Entonces, cada paciente es un viaje para mí, sí. Es un proceso y que debe acompañarse siempre. Sí, y cada especialista en el área de la alimentación, nutricionista, médico especialista, nutriólogo, etcétera, claro, tienen sus estilos y sus formas. Hay que ser bien intuitivo como paciente, como una persona consultante, de que si te hace sentido o no lo que te están recomendando. Claro. Entonces igual hay que ser como intuitivo y vamos a... Claro, y buscar, y si no te gusta una nutricionista, un nutricionista, cambiarte a otro que quizás sea más específico. Y también tener como harta análisis y autoconocimiento de sí mismo. Por eso vamos a dar una metáfora que inventamos hace un rato, que es la metáfora del auto, ¿ya? Porque nuestro cuerpo no es igual, pero para poder como hablar de esta metáfora es como llevar un auto al mecánico. No vas a tener el mismo tipo de aceite o los mismos accesorios o el mismo motor
o la misma carcasa del auto incluso. Claro, no le agregue el tipo de benzina que necesita. Entonces, claro, lo que decíamos, oye, estoy haciendo esta dieta, me está haciendo súper bien, yo también la quiero probar. O sea, no son traspasables. Puede que te resulte algo, pero en el tiempo, ¿qué es lo que pasa en el tiempo? Oye, la dieta del arroz integral con el té verde, yo la hice porque en mis clases de medicina china en algún momento nos dieron esa dieta por 7 días como sugerencia para poder desintoxicar el hígado, entre otras cosas. Y la hice con una amiga y con mi papá. Ajá. Nos funcionó súper bien, limpiamos, pero después volvimos a nuestros hábitos. Claro, el objetivo específico y terapéutico depende de eso. Y todos tuvimos un resultado distinto. Entonces quizás la dieta del, no sé, del melón o de la papaya o de lo que sea, no va a ser lo mismo para ti que para mí. Entonces hay que tener ojo, hay que... lo que decíamos recién, hay que... y también puede llevar a riesgos. Sí, y hay que tener mucho como... se me fue la palabra, pero hay que estar... hay que tener mucho... ya, pongámosle mucho ojo. Sí. Bueno, sin querer asustar, sí, obviamente concientizar, eso es el objetivo de nuestro podcast, invitar a reflexionar, a cuestionar, que les haga sentido lo que hablamos, quizás a otras personas no les haga tanto sentido, pero esa es la contribución que nosotras queremos dar a nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por este capítulo. Recuerden que a mí me pueden encontrar en Instagram en van_active, van se escribe larga AHN_active, o en www.van.cl, ¿ya? A mí me pueden seguir como nachadelvalle.terapias. Iba a decir un nombre completamente distinto, se me había ido la onda. Y clásico. Ahí pueden seguir mi camino como terapeuta en medicina china y como nutricionista, que también hago planes de alimentación según la constitución ayurveda. Igual mezclo mucho del mundo oriental, que para mí igual me hace mucho sentido. Y eso, nos despedimos muy contentas y muchas gracias por escuchar toda nuestra temporada. Sí, acuérdense de compartir, divulgar estos capítulos si les gustaron, comentar. Nosotras vamos a estar felices de eso. Y se viene la segunda temporada con entrevistas. Nos vemos. Chao, chao.